El acceso a la justicia es un derecho humano y es fundamental para construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Pero en América Latina, grandes sectores de la población carecen de acceso pleno e igualitario a la justicia. Está comprobado que no se atienden las necesidades jurídicas de muchos ciudadanos y ciudadanas, lo que les afecta social, económica y en ocasiones físicamente. Y a pesar de los avances en el alcance de la autonomía de los tribunales con jurisdicción constitucional, la protección de los derechos sigue siendo muy desigual entre los diferentes grupos sociales y regiones geográficas. Vine hasta la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo a hablar de este tema con Blanca Mangione, integrante de los consultorios jurídicos gratuitos de la Universidad Nacional de Cuyo. Blanca, bueno, venimos hasta acá para hablar de algo que es tan importante para muchas personas y que por ahí no hay una conciencia de lo importante que es el acceso a la justicia, ese principio que es un derecho en la Argentina, pero que a veces no lo conocemos. Contanos un poquito por qué existe ese principio y si se da en todos los países del mundo. Este principio sí es un principio muy importante porque está reconocido incluso en convenciones internacionales, como son las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Se ha establecido en miras a posibilitar a determinados grupos vulnerables que puedan facilitar el ejercicio efectivo de sus derechos y una respuesta por parte de los sistemas judiciales de distintos países. Estos grupos vulnerables podemos decir que son las personas en condiciones de pobreza, las personas con discapacidad, los grupos migrantes o desplazados, los grupos pertenecientes a minorías, ¿sí? Los grupos discriminados, las mujeres víctimas de violencia y un montón de otros grupos como los adultos mayores que han sido reconocidos por convenciones específicas internacionales, como la Convención Interamericana sobre los Derechos del Adulto Mayor, que tiene jerarquía constitucional aquí en la República Argentina, todo en miras a posibilitar el acceso al ejercicio de los derechos de manera efectiva y una respuesta, como te decía, por parte del Estado. ¿Cómo un país tiene que garantizar eso? Bueno, básicamente con disposiciones legislativas y inferiores en jerarquía que regulen procedimientos y que pongan a disposición de los ciudadanos maneras de acceder a la justicia. Hay distintas maneras que tienen que ver. Por ejemplo, aquí en la provincia de Mendoza tenemos una acordada específica de notificaciones accesibles que, en respeto a estas reglas que han sido respetadas por nuestra Suprema Corte, prevén que se notifique a las personas envueltas en causas judiciales, pero en términos jurídicos no técnicos, para que puedan entender de qué se trata esa notificación o esa citación o ese emplazamiento o ese llamado que la justicia les hace a su propio domicilio. Entonces, ¿Y cómo es? Digo, un ejemplo, porque uno entiende que a veces es verdad que lees todos los documentos que pueden tener que ver con la justicia y a veces uno no entiende los términos, ¿no? Tiene que ver con facilitar eso. Tiene que ver con usar un lenguaje coloquial, un lenguaje llano y no tan jurídico o no extranjerismos o latinismos o la citación, por ejemplo, de artículos de un código que una persona no tiene conoce. Acceso, claro. Entonces tiene que ver con la transcripción de los artículos que se citan en esa notificación o de explicarle a la persona si se lo comparece, si se lo cita a comparecer en juicio, ¿qué significa esto de comparecer en juicio? Poner una aclaración que se lo está citando para que se presente con un abogado ante la justicia porque se lo ha demandado en una causa, quizás por un accidente vial. Y entonces esa persona sabe que tiene que ir a buscar un abogado y que tiene que responder una demanda judicial y de qué se trata esa demanda. Blanca, ¿y cómo es? Digo, me interesa también hacer como una especie de comparativa con, bueno, se sabe que en Argentina se ha aplicado durante años, pero también cómo es el panorama en el mundo, porque muchas veces se habla de gente que claramente tiene dificultades para ese acceso a la justicia, ¿no? Sí, no, en el mundo está ampliamente receptado este principio. Esto tiene que ver con
el organigrama, ¿sí?, de Objetivos Sustentables de Naciones Unidas para la Agenda 2030, sí, del cual la República Argentina forma parte, ha tomado ese compromiso junto con 193 países ya en el año 2015 para lograr estos objetivos de desarrollo sustentable, entre los cuales se encuentra el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, de no discriminación. Así que es un principio ampliamente vigente y impulsado por organizaciones tan importantes como Naciones Unidas y del que la Argentina forma parte y Mendoza también forma parte. ¿Qué pasa si no se logra? Digo, ¿cómo la gente puede reclamar que finalmente se cumpla? Lo digo pensando en como te decía recién, a nivel general y en el mundo. ¿Cuáles son los recursos o las herramientas que existen para aquellos que entienden que no tienen ese acceso? Porque también es real que hay noticias de algunos países que la justicia tiene como una parcialidad, no les llega a todos o no siente la gente que tiene ese acceso. Lo más importante me parece es informarse, que existan canales de comunicación que den a conocer que está este derecho, que las personas pueden acceder, que vencer el miedo de acercarse y preguntar. Muchas veces por vergüenza o por ignorancia la gente se queda en su lugar sin ejercer estos derechos. Entonces, la comunicación y el acceso a medios de comunicación es muy importante y básicamente tener la valentía de encarar esta cuesta para lograr la efectiva vigencia de este derecho. No quedarse con los brazos cruzados. Claro, o sea, reclamarlo. Reclamarlo, sí. Puede ser directamente ante las autoridades locales, sí, o provinciales, o puede ser mediante organizaciones no gubernamentales. Y a veces cómo se llegan a otras instancias que incluso superan ampliamente la jurisdicción de un país, digo, en caso de que no tener esa respuesta. Exactamente, está, bueno, como todos sabemos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con su comisión y su corte disponible para los casos en que las personas no hayan encontrado aquí en los espacios de los países miembros de la Convención Interamericana una respuesta acorde a sus derechos. ¿Cómo está el panorama en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica tenemos precisamente la plena vigencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos con la mayoría de los países que han adherido o han ratificado esta convención y la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien no es una cuarta instancia de revisión de los sistemas judiciales de los países, tiene un rol muy importante de visualizar y de controlar el cumplimiento de sus sentencias en los distintos países. Blanca, ¿y cómo es el tema, cómo lo político atraviesa el tema judicial? Porque muchas veces se cuestiona la justicia y ahí es donde dicen, bueno, según quién gobierna o el signo político del gobierno es si realmente se cumple con estas garantías que son de acceso a la justicia. Yo creo que, bueno, lo político atraviesa transversalmente a todo, pero nosotros tenemos un sistema de división de poderes. Esa división de poderes se tiene que respetar y está en manos de los ciudadanos que puedan requerir, digamos, o hacer cumplir esta división de poderes. Y lo ideal es que la política no se inmiscuya en temas que son del Poder Judicial, que son de aplicación de las penas, ¿sí? Respetando esa independencia, ¿no? ¿Se entiende? Respetar la independencia y bueno, básicamente este sistema de separación de poderes se replica tanto a nivel municipal como provincial como nacional, pero no sé si estamos exentos de que la política de una manera u otra atraviese a todo, quedará en cada uno detectar dónde están las fallas, las falencias para exigir un cumplimiento efectivo de los derechos. Y además están los organismos que son como intermedios, que son los que de alguna manera, si no existe ese derecho o si está vulnerado, el del acceso a la justicia, pueden obviamente también recurrir, ya sea a una corte más, digamos, ya sea nacional o internacional, para claramente reclamar por eso, ¿no? Sí, seguramente, sí. Nosotros a nivel nacional, por ejemplo, y constitucional, existe la figura del defensor del pueblo, que, bueno, ha tenido sus altos y sus bajos, porque no siempre ha habido defensor del pueblo a nivel nacional. Pero el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es ese, y bueno, una de las deudas constitucionales que podemos establecer definitivamente esa figura a nivel nacional. Blanca, enseguida vamos a hablar de las barreras que pueden existir a la hora de hablar de este principio, ¿no?, de acceso a la justicia, porque me parece que también es como poner en situación a quien nos está viendo para que por ahí entienda e interprete cuáles pueden ser esas barreras, ¿no? Perfecto.
En general hay una percepción de que la justicia en América Latina es lenta o mala, incluso a pesar de los cambios que se han aplicado con reformas legales y que se han realizado en los distintos países de la región, que además ha significado una mejora en el desempeño judicial. Blanca, venimos hablando de este principio de acceso a la justicia, que es un derecho que tenemos todos, ¿no? Y por ahí hay cuestiones que hacen que no tengamos esa percepción de que tenemos ese acceso. ¿Cuáles son las barreras que se presentan y que son parte de, por ahí, esas limitaciones que existen o que pensamos que existen? Sí, existen varias barreras, principalmente, podemos pensar en la barrera económica, la gente que no tiene los ingresos para contratar un abogado, que no le queda otra que acceder a las defensorías, si es en materia civil, a las defensorías civiles, a las defensorías penales. ¿Es más lento, por ejemplo, tener que recurrir a eso para llevar un caso? Hay una idea instalada de que es más lento, pero no debiera. En rigor de verdad, si bien es mucha la gente que acude a este tipo de asistencia, no debiera ser más lento. Blanca, además de esa barrera que mencionabas vos, que generalmente suele ser la económica, ¿qué otras barreras nos encontramos a la hora de pensar que no podemos acceder a la justicia? Bueno, principalmente de base el desconocimiento. La gente quizás no sabe que tiene un derecho que defender o no sabe por dónde arrancar o a qué organismo acudir para buscar algún tipo de protección o de respuesta. Sí. Y las distancias, también podemos pensar de gente que vive muy alejada de los centros urbanos y que necesita, una cercanía que no se da. Blanca, y en el caso de las personas que viven lejos, ¿se activan mecanismos para que de pronto no tengan que sortear esa distancia todo el tiempo y que puedan acceder igual a la justicia? Sí, una forma de sortear esa distancia es proveer de servicios telefónicos de asesoramiento gratuito, donde la gente pueda llamar desde donde se encuentre para recibir un asesoramiento a la distancia. O igual con los medios tecnológicos se pueden hacer reuniones de Meet, de Zoom y evacuar consultas. Muchos abogados estamos evacuando consultas de manera virtual. También el tema, me imagino que por ahí no saber que existe ese principio de poder acceder a la justicia puede ser una barrera. Digo, la falta de conocimiento que eso mencionabas vos, que me parece que es donde por ahí la justicia tiene que apuntar a que existen consultorios como en el caso de la Universidad Nacional de Cuyo que te asesoran, que tal vez te ayudan a iniciar el camino y de hecho la justicia en sí tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Sí, nuestra justicia provincial está involucrada en este sentido y mucho tiene que ver con acceder a un conocimiento, pero a través de un lenguaje claro, llano y accesible, que sea fácil para los destinatarios de entenderlo. Bien. Entonces, hay una red de lenguaje claro provincial, hay una red de lenguaje claro nacional. Sí. Este es un movimiento que nació en Estados Unidos a partir de inquietud de los clientes del Citibank de Nueva York en 1973, que no entendían los contratos con el banco. Entonces el banco empezó a implementar disposiciones para hacer más fácil y entendible los contratos bancarios, y esto se trasladó luego a Europa y aproximadamente desde el 2016-17 tenemos en Mendoza un fuerte empuje en este sentido para que dentro del Poder Judicial las disposiciones se den en lenguaje claro, llano y accesible. Eso ayuda mucho al principio de acceso a la justicia porque desde el momento que la persona entiende lo que lee o lo que se le dice, puede hacer un mejor uso de sus derechos, de sus prerrogativas. Bien. Vos hacías hincapié en que, el tema, al comienzo de este momento en el que estamos charlando, decías, el tema de lo económico es una barrera. Saldando esas cosas, esas cuestiones, la economía, la gente a veces tiene como temor o el poco conocimiento, como decíamos, de ir a una oficina, acercarse hasta la justicia. ¿Cómo se hace para romper esa especie de prejuicio que tiene la sociedad y sobre todo algunos sectores? Sí, hay un prejuicio especialmente instalado en relación a la actividad del abogado, ¿sí? Y también hay una sobreinformación y hay una proliferación de gurús de todos los temas. Entonces de repente yo quiero saber si un contrato está bien y hay gente que se mete a Instagram o a páginas o a Facebook a mirar, a internet, a cualquier sitio, y hay una sobreinformación. Entonces yo creo que hay que ser consciente de que hay una sobreinformación para tratar de ir a las fuentes fidedignas. Como puede ser un abogado, un profesional formado. Exacto.
y no informarse por fuentes informales. Yo creo que no tiene tanto que ver con un temor, sino con una suposición de que lo que puedo leer en cualquier lado está bien. Que me lo va a resolver una red social, por ejemplo. Hoy en día que se utiliza mucho ese recurso, ¿no? Exactamente, hay una cámara a disposición de todos, un micrófono a disposición de todos, eso hace que quizás cualquiera pueda hablar de cualquier tema y es importante tomar conciencia que tenemos que ir a los especialistas para los temas determinados sin temor, para sacarnos todas nuestras dudas. Y además porque cada caso que le exponemos, se entiende, tiene un tratamiento específico, ¿no? Y que el profesional te lo va a poder hacer y además sacarte todas las dudas. Claro, exactamente, que la gente sepa que no es lo mismo, no todos los abogados hacemos todos los tipos de derechos, igual que no todos los médicos, no puede ser un médico es cardiólogo, cirujano, psicólogo y traumatólogo. Entonces, bueno, es empezar a buscar. También esto tiene que ver con temores, a veces descubrir la verdad o los caminos que llevan hacia las cosas genera un temor. Por eso el rol del abogado es mucho de contener. Acá nosotros vienen personas con problemas, con inquietudes, con angustias, y nosotros no solamente tenemos que asesorar desde lo técnico, sino que tenemos que acompañar quizás en una sucesión a una familia que está atravesando un duelo, y por eso es muy importante aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo el aprendizaje por competencias, que lo tenemos plenamente vigente. Todos los docentes somos muy conscientes de esto, de que el abogado, el perfil de egreso de nuestro abogado, no solamente un abogado técnico, sino un abogado que pueda escuchar, que pueda dar respuesta, que tenga la valentía para abordar los temas, la disciplina para estudiar los temas, y trabajamos muchas competencias en muchos ámbitos. Eso me interesa, ¿no? La formación para entender eso que decís, Blanca, de la contención que deben dar según el caso, ¿no? Esto es muy importante, sí. Nosotros formamos desde los consultorios jurídicos gratuitos de la Facultad de Derecho, tenemos los consultorios jurídicos de escuela, donde convocamos a estudiantes avanzados de cuarto y quinto año para que acompañen al profesional que está haciendo la consulta y que ellos puedan ver cómo se da esa consulta, en qué estado emocional viene la gente a la consulta, cómo la gente muchas veces al explicar su problema al abogado mezcla temas, y cómo es nuestra tarea ir separando la paja del trigo para hacer una respuesta, digamos, que les sirva. Entonces, esto se da en nuestros consultorios jurídicos de escuela, que son muy importantes porque hacen al perfil de egreso y implican una formación integral de un profesional, no solo técnico, sino también un profesional íntegro, bueno, como salen de acá de la Facultad de Derecho. Muy bien, bueno, vamos a enseguida profundizar esto, lo de los consultorios jurídicos gratuitos, porque sabemos que son una excelente herramienta para que la gente pueda venir a hacer consultas. Vos decías también, son de formación para los futuros abogados, también sin duda es muy útil para las dos partes, así que enseguida, si te parece, profundizamos el tema. Cómo no, muchas gracias. La Universidad Nacional de Cuyo brinda un primer asesoramiento a través de profesionales avanzados en los consultorios jurídicos gratuitos, con la premisa de mantener y consolidar el compromiso que tiene con la sociedad, colaborando además con el principio de acceso a la justicia, que todos, y sobre todo los sectores vulnerables, tienen como derecho. Bueno, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo tiene estos consultorios jurídicos gratuitos, ¿no? Que son una herramienta que ya tiene su tiempo y que sin duda quieren justamente ser como ese camino hacia el principio que decíamos de acceso a la justicia, ¿no? Exactamente, sí, estos consultorios existen desde el año 2004, son una manera de retribuir a la sociedad, bueno, la formación pública y gratuita que uno recibe en esta facultad, y también de formar a nuestros futuros graduados por esta versión de consultorios jurídicos de escuela, donde ellos pueden asistir y escuchar como oyentes, firmando un pacto de confidencialidad respecto de las problemáticas que se escuchan y ver cómo se atiende esta consulta y cómo se evacúa. ¿Cuáles son las áreas que comprende este consultorio? Tenemos un área de derecho civil y también tenemos áreas de derecho penal, de derecho al consumidor, de derecho de familia, de derecho laboral, previsional y administrativo. Tenemos un área que atiende las personas vulnerables del sector de discapacidad, que funciona en la Defensoría de la Persona con Discapacidad, y tratamos de cubrir
todas las problemáticas que se dan en grupos vulnerables justamente para poder ser de utilidad a la sociedad. Tienen varios años, ¿no? Digo, en este tiempo han sido también como una especie de termómetro un poco de la situación social, me imagino, y económica de la ciudadanía, porque como son gratuitos, me imagino que cuando más crítica está la situación económica es cuando de pronto ustedes tienen más demanda. Puede ser, sí. Es muy bueno este espacio para hacer un sondeo de las problemáticas que se dan. Por ejemplo, en un momento con los créditos UVA había mucha consulta en este sentido, gente que no podía pagar su crédito, devolver al banco las cuotas de los préstamos. Y con el desarrollo de las estafas virtuales estamos teniendo muchas consultas por gente que cae, es víctima de estas estafas exactamente, y que no sabe cómo responder o cómo actuar, o que le han hackeado sus cuentas bancarias, sus teléfonos, sus cuentas, por ejemplo, de redes sociales, y que se han hecho transferencias que, bueno, generan un perjuicio para todos los estratos sociales, no solo para los grupos vulnerables. Me pongo a pensar un poco en ciertos sectores. Por ejemplo, habíamos hecho referencia a los adultos, a las personas mayores. Si de pronto tienen conocimiento de los consultorios y les hacen llegar alguna especie de, piden asesoramiento en algún caso en particular, y también las personas con discapacidad, ¿son de ir a los consultorios, pedir el asesoramiento? Sí, siempre nos encontramos con un perfil de una persona inquieta. La persona que llega a los consultorios jurídicos llega porque es de alguna manera autodidacta de su propio problema y busca una respuesta. Y las personas tratamos de llegar a estos grupos vulnerables porque tenemos canales presenciales para evacuar las consultas y telefónicos también. Ellos pueden elegir al momento de sacar el turno si prefieren que los llamemos a sus casas o si prefieren venir, mostrarnos algún tipo de documentación. La gente que ha venido con algún tipo de discapacidad generalmente ha venido, por ejemplo, gente con esquizofrenia medicada y se puede evacuar la consulta perfectamente, o gente con algún tipo de discapacidad motora que ha venido acompañada, o algún tipo de otro problema de salud mental que también ha venido acompañada y entienden perfectamente y se puede evacuar la consulta. Nosotros tratamos de que nuestra página sea una página de lenguaje accesible y que sea fácil el paso a paso para pedir el turno, pero si no, pueden contactarnos por mail o pueden contactarnos por vía telefónica, por WhatsApp, y pueden solicitar su turno. Blanca, ¿cuántas personas atienden, asesoran en promedio en un año? Promedio depende del sector, pero estamos alrededor de las 300 o más de 300 personas en un año que se acercan a nosotros. Es importante destacar que en este espacio nosotros no podemos tomar las causas y llevarlas, tampoco podemos redactar cartas, documentos, ni preconstituir ningún tipo de prueba que después vaya a terminar en un proceso judicial y que haya surgido de acá de un espacio de asesoramiento gratuito. Tampoco podemos derivar las causas a un abogado de nuestra preferencia. Esto en un principio, en un momento de los consultorios, generó algún tipo de frustración en el sentido de que la gente se iba bien asesorada, pero todavía sin un abogado al cual poder consultar en particular. Y se ha solucionado desde la Secretaría de Extensión, Vinculación y Graduados, que la directora es la doctora Cintia Vallardi, porque nos han posibilitado hacer una lista. Ellos han puesto a disposición una lista donde se pueden inscribir nuestros graduados, que es una red de profesionales a las cuales la gente que viene a los consultorios puede acceder sin que nosotros les señalemos ningún profesional especial. Y ellos elegir a quien les parece. Y ellos elegir de materia de familia, de materia de sucesiones, civil. Hay varias áreas de las que pueden llevarse un graduado de nuestra facultad como opción para una consulta. En ese caso, ya no gratuita, sino paga, pero garantizamos, bueno, con la formación de nuestros letrados. O sea que esa frustración ya está resuelta. Estaría resuelta, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, para aquellos que ven en este momento el programa, ¿cómo pueden hacer para acceder, para informarse, para tener un contacto con ustedes y de pronto recibir el asesoramiento y resolver las dudas que puedan tener frente a un caso en particular? Bueno, pueden acceder a nuestra página www.derecho.uncu.edu.ar. Allí está uno de los círculos que aparece, es de consultorios jurídicos gratuitos. Haciendo clic van a poder ver a todos nuestros profesionales y cada una de las áreas van a poder elegir si prefieren una consulta presencial que se da
durante las 2 primeras semanas de cada mes, o telefónica, y agendar un turno. Sino también pueden comunicarse a nuestros teléfonos, que los dejamos acá a disposición del programa, y bueno, vamos a estar para atenderlos. Muy bien. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias. Sobre el final, reforzamos el concepto. El acceso a la justicia en Argentina es un derecho humano y fundamental, que busca garantizar que todas las personas puedan acceder a los mecanismos legales para proteger sus derechos y resolver situaciones de conflicto de manera justa e igualitaria y con especial atención a los sectores considerados vulnerables.